Señor, te damos infinitas gracias por este día que nos regalas, por el milagro de amanecer despiertos. Siempre digo que es un milagro abrir los ojos y poder recordar tus maravillas, saber que nos podemos levantar, caminar. Todos estos son milagros que realizas a cada instante y que nos has regalado la gracia de vivirlos, de respirar. Y hoy te damos gracias por la vida, infinitamente gracias, Señor. Estamos celebrando en este día a nivel mundial en la iglesia la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es decir, que hoy debemos reflexionar como lo señala el Evangelio, en la presencia de Dios en el templo. Recuerden ustedes que al final del libro del Éxodo, en el capítulo 40, Dios manda a construir una morada y donde ese espacio pequeño se llena de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y después, cuando Moisés y el grupo de Moisés quieren hablar con Dios o tener intimidad con Dios, entran a ese espacio. Y a mí me parece bien interesante que nosotros, partiendo del Antiguo Testamento, logremos como percibir la intención que Dios quiere que nosotros descubramos cuando Él manda a construir una morada, y no es otro que el propósito de tener intimidad con nosotros, de corazón a corazón, de que nosotros podamos decirle a Él las cosas más profundas que están en nuestro ser y expresarlas en ese espacio sagrado. Hoy pues el Evangelio dice que Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas instalados. Yo analizo aquí que los vendedores de bueyes, ovejas y palomas están señalando los sacrificios de la antigüedad y el estrato, porque los ricos eran los que podían ofrecer los sacrificios con los bueyes, la clase media las ovejas y los más pobres las palomitas, como dice el texto de San Lucas cuando la Virgen fue a presentar a su Hijo Jesús, que llevó un par de palomas. Y haciendo como un azote de cuerdas a todos los echó del templo, lo mismo a las ovejas que a los bueyes. A los cambistas les desparramó las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de ahí, no convirtáis la casa de mi padre en una casa de negocios. Se olvidaron de lo que pasó en el Antiguo Testamento, de lo que pasó en el libro del Éxodo, en el capítulo 40, cuando Dios manda a construir el templo, la morada, y dice que ahí descansa la gloria de Dios, su presencia santísima. Aquí se ha convertido en un negocio. Y en un negocio donde se cree que a partir de esos sacrificios se puede manipular a Dios. Pero por eso es que Jesús está promoviendo un cambio y está centrando a las personas en la interioridad, en el corazón. Y por eso va a decir más adelante que el corazón, el alma, el espíritu, todo tu cuerpo es el templo a donde Dios acontece contigo, a donde Dios entra en diálogo de intimidad contigo. Pero esto no quiere decir que nosotros no vamos a valorar y a querer un templo de una estructura física. Claro que necesitamos nosotros, porque es el lugar donde nos reunimos para escuchar la palabra y para celebrar la Santa Eucaristía. Pero Jesús quiere que usted y yo entremos más allá. Y primero tenemos que reconocer que el templo a donde Dios está presente todos los días es tu cuerpo. Y luego dice: quitad esto de ahí, no convirtáis la casa de mi padre en una casa de negocios. Y los discípulos se acordaron que está escrito: la pasión por tu casa me consume, el celo por tu casa me devora, en otras traducciones. Se acordaron. Y en San Juan, acordarse quiere
mostrar que es una acción del Espíritu Santo, como dice San Juan 14:26. El Espíritu Santo les recordará. Y aquí vemos que los discípulos están recordando eso que sucedió, ese acontecimiento, y lo traen al corazón y ahora lo están reelaborando, reconstruyendo ese recuerdo, como me gusta. ¿Y dónde lo están reelaborando y dónde lo están reconstruyendo? Cada uno lo está haciendo desde la meditación en el templo de su ser. Y respondieron entonces los dirigentes judíos diciendo: ¿qué señal nos presentas para hacer estas cosas? Les replicó Jesús: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Obviamente que cuando Jesús dice estas cosas, las personas no comprenden y por eso muchas veces como que tratan de burlarse de Jesús. Pero Jesús está hablando de una realidad trascendental. Está hablando de la presencia de Dios que no solamente estará en ese templo material, sino en cada uno de nosotros. Y dijeron ellos, como no entendieron, así como Nicodemo no entendió cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, y él le dijo, tengo que meterme en el vientre de mi madre. Tampoco entendió la samaritana cuando le pidió agua, y tampoco cuando en otra parte encontramos que Jesús le dice a los discípulos, denle ustedes de comer, y ellos en el capítulo 6 tampoco entienden. Dice la palabra, 40 años, 46 años se han gastado construyendo este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Y el texto clarifica, pero él se refería al santuario de su cuerpo. Hermoso, porque Jesús nos está diciendo que su cuerpo es el templo donde habita Dios. Y a partir de la encarnación se hace más efectiva esa realidad en nuestras vidas, porque Jesús, al asumir nuestra naturaleza humana, nuestra humanidad, también se convierte en un templo donde está Dios. Y eso es lo extraordinario y lo hermoso. Así, cuando se levantó de la muerte, aquí San Juan ya nos está adelantando en el capítulo 2, que ya Jesús muere y resucita. Se acordaron sus discípulos, otra vez se acordaron, acción del Espíritu Santo, de que había dicho esto, y dieron fe a aquel pasaje del Salmo y a lo dicho que había pronunciado Jesús. Es decir, la palabra de Dios del Antiguo Testamento y la que está diciendo Jesús, por la acción del Espíritu Santo, crea una unidad que ilumina la mente de los discípulos para proseguir y seguir creyendo que son templos y espacios donde el Espíritu Santo y el Padre habitan.